No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Saludos a los que nos están escuchando a través de 92.3 FM Extra Radio, a los que nos siguen también por redes sociales y nos sintonizan a través de nuestra página web extraradiocr.com. Buenos días y bienvenidos a este espacio de discusión. Buenos días, Luis Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Rita Valverde, Luis Diego Castro, y con la ausencia de Aarón Chinchilla, que anda en una misión. Se sentirá esa ausencia el día de hoy. Sentiremos, sí. Le mandamos saludos. En una misión especial. Saludos, querido Aarón. Y bueno, con una agenda informativa llena de cosas que se han ido desarrollando desde la mañana. Como siempre, lo primero es recordarles que tenemos la vía de comunicación abierta con todos ustedes a través de nuestro WhatsApp 7003-1234, como contando, 7003-1234. Yo sé también que decían que ¿cómo es? Que las peores claves del mundo sí, tienen la seguida de números de 1, 2, 3, 4. Son las claves que hay que evitar. Son las claves que hay que evitar. Pero habíamos tenido un caso aquí público. Ajá. De uno de los de seguridad que tenía... De la DIS, ¿verdad? DIS, me parece que una de las claves era... Por eso les advertimos que está muy bien para nuestro número telefónico, pero no para que lo utilicen de contraseña. Correcto. Casa de Herrero, cuchillo de palo. En la DIS una contraseña con 1, 2, 3, 4. Bueno, nuestro WhatsApp entonces de nuevo 7003-1234 para que nos cuenten desde dónde nos escuchan, cómo amanece su comunidad, qué opinan de las cosas que estamos hablando, de los temas, o nos hagan cualquier otra pregunta, incluyendo que ha generado muchísimas reacciones la entrevista que tuvimos con el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, que la transmitimos ayer en vivo a las 2 de la tarde en Extra Radio, y a las 8 de la noche estuvo al aire en Extra TV, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí pueden hacer, si la vieron, comenten, si no la vieron, no inventen, pero si la vieron, comenten. Sí, hay muchas cosas interesantes de la entrevista que bueno, ya les vamos a comentar un poquito más. Pero sí, hoy sale en nuestro periódico, viene en Diario Extra, viene de portada incluso, y viene en la primera página casi de nuestro periódico, que lo pueden conseguir en muchas sedes también. Este periódico, sí. Si usted es más de tenerlo en físico, este periódico rico, a mí me gusta como huele el periódico. Es diferente, sí, la sensación. Y la foto dice, de don Rodrigo Chávez, dice: soy un hombre de pocos miedos. Y también en la esquina superior derecha, no sabía que eso se le llamaba la oreja del periódico. En términos de prensa escrita se le llama la oreja. En la orejita del Diario Extra dice que está en la página 12, decore y pinte su farol con Diario Extra. Resulta que Diario Extra está publicando toda esta semana una serie de impresos, no sé si llamarle fascículos, la verdad no soy muy ducho en esos términos, pero en la página 12 van a encontrar una parte impresa que se puede colorear, que sus niños o ustedes pueden colorear y que pueden armar como un farol. Y de hecho, entre quienes lo utilicen y nos manden sus fotografías, ahí viene toda la información, y envíen sus fotografías, van a quedar participando para ganarse entradas para ir al cine. Les voy a adelantar nada más una, que es la marimba. Viene hoy, ayer venía la guaria morada, muy bonita, yo también la guardé, la coloreé. Muy bien. Y hoy es la marimba y también viene por ahí. Y un manatí, ¿no? Un manatí, yo creo que sí, manatí. Sí, de estos, sí, parece que sí. Bueno, yo quiero ver quiero ver ya esos faroles, ¿verdad? Esa creatividad que somos buenos. Que ya los tengan listos, ya los deben de tener armados por lo menos. Sí, correcto. Listos para el sábado. Y bueno, vamos a contarles ahora sí. Hay mucho que está pasando, Rita. Entrar en materia de lo que tenemos en noticias. Y el ex jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, quien ocupó el cargo en 3 ocasiones, en este cargo de la cartera de transporte, dice que podría ir a juicio por el cierre de 4 plantas de productoras de asfalto durante la administración de Carlos Alvarado Quesada. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusa al ministro, así como el exdirector de obras de apellido Vega León, y al oficial mayor
Chévez Ramírez, pues lo señalan de tomar la decisión sin un sustento técnico. El Ministerio Público dice que el cierre de esos activos generó pérdidas para el Estado por inversión de compra realizada, así como un incremento en el precio de la mezcla asfáltica en el mercado nacional. El periódico Diario Extra incluso conversó con Méndez Mata. Él dice que no cerró las plantas, por lo que no comprende la acusación en su contra. Dice que no recordaba incluso cuánto tiempo llevaban sin operar antes de su llegada a dicha cartera. También dijo que ni él ni su abogado han sido notificados de la acusación y que se enteró por los medios de comunicación. Veremos a ver si los diputados o la fiscalía, más bien, llamará a Méndez Mata a dar cuenta de esto que repetimos durante su administración en el gobierno de Carlos Alvarado. Que recordemos que el ministro de Transportes, curioso, ¿verdad? Igual que en este gobierno, pero en el gobierno de Carlos Alvarado, el segundo gobierno del Partido de Acción Ciudadana, el ministro Méndez Mata era pues uno de los ministros estrella, ¿verdad? Tal vez porque el tema de obra pública es muy visible y muy tangible para la gente, y cuando se empieza a hacer obra pública y a inaugurar obra pública, pues por supuesto que los ministros y los jerarcas involucrados en esos procesos se vuelven muy visibles y empiezan a ganar bastante popularidad. Hasta que saltó todo el caso con las empresas constructoras y los contratos, ¿verdad? Claro. Y que a la postre más bien se trajeron abajo la imagen de don Rodolfo Méndez Mata. Sí, y es que bueno, también ya era, por decirlo así, un cierre de su carrera política, bueno, que no sabemos si en algún momento podrá volver a las canchas, pero ya que él había sido ministro del 78 al 1978 a 82, del 98 al 2000 y la última 2018 al 2022. El ministro sabía mucho el tejimaneje del ministerio, claro, que de por sí se ha dicho que es bastante complejo, toda la administración y administración de proyectos que avancen, y recordar que durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, vimos el avance y conclusión de obras, por ejemplo, allá la rotonda de la Bandera, circunvalación, varias importantes y grandes. Sí. Sin embargo, sí, lo que pasó al final casi de la administración, que fue con el caso Cochinilla, que involucra más que todo, creo que el foco estuvo en el CONAVI. Sí, correcto. Obviamente también están ligadas pues todos los órganos, pero el CONAVI precisamente fue el punto donde se desencadenó, donde estuvieron los ojos puestos. Sí, es delicado, ¿verdad? Porque, bueno, los puestos de administración pública son muy complicados, sobre todo cuando tienen que construir tanta obra, todos los procesos de licitaciones, de concesiones e incluso procesos como este, donde más bien se dio la orden para cerrar plantas productoras de asfalto, ¿verdad? Que lo que se está investigando ahora, lo que está investigando la Fiscalía es, por un lado, que se generó un perjuicio económico porque el Estado perdió una cantidad importante de millones de colones. Y por otro lado, que se podría haber estado beneficiando de segunda mano, ¿verdad? Con este cierre, a entes privados o a empresas privadas que se dedican a la fabricación. Así es, veremos a ver cómo avanza esta causa, si es verdad que se llegará a algún juicio en algún momento con Rodolfo Méndez Mata. Correcto, pero ¿saben qué? Tenemos otra noticia, importante. Escuchemos. Esa frase muy particular. Sí, ¿saben qué? Escuchemos esto. Yo no puedo explicar por qué yo soy así. Me dicen que yo no soy tan tico como los ticos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el tico es muy diplomático, no le gusta la confrontación de ideas, prefieren decir, mira, sí, tenés razón, aunque no tengas razón. Que piensa que decir la verdad es ser incómodo, malcriado y peleón, pero el deporte, la medicina que necesita Costa Rica es una dosis de franqueza, don Henry. Yo no tengo enemigos políticos. Yo, en mi corazón.
tengo rivales políticos que sí me ven como enemigo. Esa gente a mí probablemente sí me ven como enemigo, pero yo los veo como rivales en el campo ideológico de lo que debe ser el país, la limpieza del Estado y lo que queremos lograr. Que Dios los bendiga. ¿Usted cree que Luis Amador a mí me puede doler? ¿Usted cree que Luz María Alpizar y su traición a la causa a mí me puede doler? En el mundo hay gente buena y gente mala. En el mundo hay gente que es leal y que son traidores. La traición sí no se perdona, eso se lo puedo decir. En Contexto, por Extra Radio. A más de 2 años del inicio de su administración, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, mantiene buenos números, muy buenos números en popularidad. No obstante, su plan estrella, la llamada Ley Jaguar, carece de respaldo entre la población, entre una parte de la población. A pesar de que el gobierno ha impulsado la denominada Ley Jaguar, la encuesta del CIEP-UCR muestra que dicha iniciativa no cuenta con respaldo entre los costarricenses. Eso es, bueno, el tema de Ley Jaguar es solo uno de los temas ahí, don Rodrigo, en este extracto y en este resumen de la entrevista que le hizo nuestro director de noticias, Henry Rodríguez, pues hablaba de varios temas. ¿Qué te llamó más la atención, Rita? Bueno, a mí muy particular estas declaraciones que da, de que él dice que no se siente tan tico como los ticos porque dice las cosas de frente y que a los ticos no les gusta decir las cosas de frente y somos más diplomáticos. Yo creo que esto de que no nos gusta decir las cosas de frente es un tema que está ahí, es cierto, es parte de nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra personalidad, pero algo con lo que yo no estoy de acuerdo con estas declaraciones es que el decir las cosas de frente no necesariamente involucra ser malcriado o hablar de insultos o de faltas de respeto, porque usted puede decir la verdad de una manera educada, donde usted no falte el respeto, donde usted no tenga que incluir a insultos o atacar a las personas directamente para decir las cosas como son. Yo ahí estoy en desacuerdo con que no necesariamente un estilo directo tiene que ser un estilo irrespetuoso. Sí, yo no es que, vamos a ver, no es que aquí estemos ni en acuerdo ni en desacuerdo con el presidente en general, yo creo que ni a título personal, ni a título, por supuesto, de Grupo Extra, pero estoy de acuerdo con vos, Rita, porque realmente sí han habido momentos donde las burlas a algunos colegas periodistas, las burlas a algunos rivales, porque él en la entrevista dice: yo no tengo enemigos políticos, no en mi corazón, tengo rivales, pero las burlas a algunos rivales de otros partidos, ¿verdad? De Liberación Nacional y del Frente Amplio sobre todo, las burlas a los que él ha llamado traidores. Vamos a ver, es cierto, podemos tener puntos de vista contrarios, podemos incluso haber sido traicionados, pero uno de la investidura del primer ciudadano de la República, del presidente, uno no esperaría esos tonos burlescos. En fin, hay gente a la que les gusta, hay gente a la que le encanta, y hay gente a la que, bueno, en el espectro hay de todo, hay gente a la que le molesta terriblemente y hay gente que dice: no, es que eso es ser firme, ¿verdad? Son opiniones. Sí, yo también creo que aquí uno no puede generalizar, ¿verdad? Es que ni todos los costarricenses somos así, ni todos los costarricenses somos de una manera. Yo creo que hay algunos que sí, que nos gusta hablar un poco más de frente las cosas y directas, algunos otros quizá no, el estilo sea... En general el tico endulza demasiado las cosas para decirlas. Eso nos dicen, yo creo que cuando uno sale se da cuenta. En general, sí, y uno se da cuenta, o cuando tiene la oportunidad de trabajar o de convivir con personas de otras nacionalidades, ¿verdad? Uno siente cuando se comunican con uno que están siendo hasta... toscos. Sí, y entonces uno dice: ay, no, es que por lo general le dicen a uno: ¿quiere cafecito? Y si a uno le dicen: ¿quiere café? Ya el tono ahí, creo que somos muy, como decís vos, Luis Diego, de endulzar. Sí, es complicado, es complicado. Luego tuvo otra parte donde decía... donde don Henry le preguntaba sobre estos rivales, ¿verdad? O sobre estas personas que lo han traicionado, y el mismo presidente comenzó a enumerarlos con nombres, ¿verdad? A nombrarlos, perdón, y a nombrarlos uno por uno y decir: bueno, ¿usted cree que Luz María Alpizar a mí me duele? ¿Usted cree que don Luis Amador a mí me duele?
Y él decía que no, ¿verdad? Pero bueno, siguen siendo temas recurrentes de sus, Sí. de sus presentaciones públicas también, ¿verdad? Yo ahí veo que, bueno, él decía, en política no hay amigos y que por más cercanía que haya con ciertas figuras, no puede considerar a un amigo porque tarde o temprano puede pasar Claro. este tipo de... Que yo estoy completamente de acuerdo con él. En política no hay Bueno, sí. ni deberían haber amigos, ¿verdad? Y él lo ha expresado de alguna manera también porque a veces hay gobernantes que gobiernan por amiguismos, ¿verdad? Y no vamos a negar que ha pasado, Sí. ¿verdad? Yo creo que eso, o sea, que me quedo con que en la política es cierto que al final de cuentas cada quien está por su... No debería ser así, pero Sí. hay intereses también de por medio y al final de cuentas cuando se trata también de carreras presidenciales y candidatos, creo que hay mucho recelo. Sí, para ir cerrando este tema, vea qué interesante, porque aquí tengo el diario Extra, la página 2, y vea algunas de las preguntas, por ejemplo. ¿Usted siempre fue peleón? Pilar Cisneros lo regaña, ¿verdad? Y dijo que sí. No les voy a decir todo para que vayan y lo lean, pero dijo que sí. Luego, don Henry le preguntó que cómo se recargaba, ¿verdad? Y nos contó incluso que tiene dos perritas pequeñas que duermen con él en la cama, ¿verdad? Porque incluso le decía, don Henry, vamos más allá incluso de la esposa y de las hijas, hasta perritas tengo, ¿verdad? Porque don Henry le decía, es que usted es un hombre, aparenta ser un hombre muy tosco, es difícil imaginárselo en ambientes tiernos, en escenarios tiernos, y él hablaba un poco de eso, de la energía que él tiene, ¿verdad? Y bueno, esto de los amigos, y habló un poco de la infancia también, habló un poco de su infancia, del barrio La Soledad, y está muy interesante, la verdad. Bueno, los invitamos a que ustedes, no solamente para esto, para todas las noticias que diariamente salen a través del periódico de Diario Extra, también que pueden consultar por la página web diarioextra.com, creo que es Sí, correcto, diarioextra.com. la dirección. Y bueno, entre otras noticias también, como bien comentabas, Luis Diego, parte de la encuesta del CIEP que salió ayer decía que a pesar de que el respaldo al presidente se mantiene alto en su popularidad, dice que el gobierno no recibe de igual manera el apoyo para la denominada Ley Jaguar. Dice que esta iniciativa no cuenta con el mayor respaldo de los costarricenses y dice que el respaldo principal, por ejemplo, del presidente o que dan los costarricenses al presidente viene de personas mayores de edad, es decir, entre unos 55 a más años, hombres por lo general con nivel educativo de secundaria, habitantes de Limón y Guanacaste. También quienes menos lo apoyan son las mujeres universitarias, personas jóvenes y habitantes de la GAM, así como de Punta Arenas. Interesante porque está dividido las costas, dice que por un lado Limón y Guanacaste sí mantienen un apoyo alto, pero Punta Arenas no. Sí, muy interesante, muy interesante. De esta encuesta del CIEP hay mucho que sacar y creo que mañana podría ser un buen día donde hablemos de algunas cosas. Sí. ¿Qué les adelantamos? Vamos a hablar algunas cosas patrias. También, ¿verdad? sí, en el marco del fin de semana que nos espera. Claro, correcto, de las fiestas patrias. Y bueno, deberíamos de sacar un ratico para hablar un poco más acerca de esta encuesta Sí, que tiene muchas del cosas CIEP. todavía interesantes. Sí, y en una última noticia, bueno, ya los diputados le dieron luz verde al proyecto de ley que busca abrir el monopolio de la producción de alcohol. En este momento existen 2 artículos que establecen que el alcohol etílico y otros que se utilizan en procesos industriales solo los puede producir la Fábrica Nacional de Licores, FANAL, que es una entidad que está adscrita al Consejo Nacional de Producción. Pero bueno, están dando luz verde para abrir ese monopolio, que deje de ser un monopolio estatal y que otras empresas puedan producirlo, ¿verdad? Que más allá de lo que comúnmente se piensa, va mucho más allá del guaro, ¿verdad? Sí. Es productos basados en el alcohol etílico e incluso otros productos
que fabrica la Fábrica Nacional de Licores, y que entonces esta ley va en camino. Sí, y también mencionar que lo que dicen los diputados es que esta iniciativa podría brindar nuevas alternativas a la industria, pero sin alterar la función que ya hace la Fábrica Nacional de Licores, es decir, la FANAL. Entonces, es parte de lo que se está, y yo creo que no es de ahora, esto se ha puesto en la mesa en otras ocasiones, sobre si abrir este monopolio que tiene de la producción de alcohol la Fábrica Nacional de Licores. Correcto. Compañeros. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Hoy vamos a abordar el tema del consumo de drogas de los costarricenses. Creo que es un tema que siempre está en la mesa, que nos preocupa, y hemos visto esta semana, incluso en nuestra edición de Diario Extra, venía del aumento de la cantidad de personas menores de edad que están consumiendo este tipo de sustancias. Para ello tenemos en sintonía ya a Michelle López, la doctora psicóloga del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica, el IAFA. Buenos días, doña Buenos Michelle. días, es un placer estar por acá. Gracias a usted por acompañarnos. Y es que, bueno, como comentábamos, el consumo de drogas en Costa Rica tiene una preocupación, o ocupa una preocupación en la salud pública y en la seguridad. El uso y el aumento de estas sustancias enfrenta desafíos también que incluyen la necesidad de adoptar políticas de prevención y tratamiento. Por supuesto que la juventud en particular es vulnerable a estas tendencias y añade una capa adicional de complicación también para las autoridades. Doctora, ¿cómo podríamos decir ahorita que se ha venido comportando a lo largo de los años, de estos últimos, podríamos decir, 2, 3 años, el consumo de drogas en Costa Rica? Bueno, generalmente, al menos en personas menores de edad, tenemos estadísticas en cuanto a que los colegiales han triplicado el uso de vapeadores en los últimos 3 años. 131 estudiantes de cada 1000 refirieron el uso del vapeo o cigarrillos electrónicos alguna vez en el 2021, y en el 2018 la cifra era de 46 por 1000, o sea, estamos hablando de que se triplicó realmente el uso específicamente de vapeadores en los últimos 3 años. Con esto pues también el uso de THC, ¿verdad? Y demás. Sin embargo, este es el dato que tenemos específicamente de vapeadores, que actualmente tenemos una lucha ahí, ¿verdad?, con el constante uso en cuanto a los centros educativos y el fácil acceso a estos vapeadores y demás. Claro, ¿hay algún tipo, ahorita creo que se ha hablado mucho de esto de concientización, porque por un lado se cree que, por ejemplo, los vapeadores no tienen tanto, no provocan tanto daño como podrían hacer los cigarrillos normales, pero ¿cómo se está abordando el tema y cómo se trata también de llegar a los jóvenes esa concientización de que aún así tiene sus efectos negativos? Sí, bueno, tenemos programas que se desarrollan en escuelas y colegios. Asimismo, en la página de IAFA también hay información. Acá en Casa Jaguar, que es el centro de atención para personas menores de edad, no solo atendemos a los menores, ¿verdad? También damos seguimiento a lo que son los recursos socioafectivos. Estamos hablando de mamás, papás, abuelitos, tíos, ¿verdad? Tías, las personas que asumen el cuidado. En realidad, para ampliar la información para todas las personas que nos están escuchando, porque para nosotros es muy, muy importante educar acerca de este tema, los vaporizadores contienen 42 sustancias tóxicas. Se halló 8 sustancias tóxicas, 12 peligrosas y 18 compuestos irritantes. Y es que a lo que nos hemos enfrentado es que la mayoría de cuidadores creen que el uso de vapeadores es completamente inofensivo, ¿verdad? O
lo indican como, bueno, yo prefiero que use vapeador a que use marihuana, teniendo en cuenta que el vapeador tiene nicotina y que en muchos casos también tiene THC, pues no estamos minimizando el uso, ¿verdad? Claro. Y el consumo de estas sustancias, al contrario. Sí, que ha sido uno de los factores tal vez engañosos, ¿verdad? Que alguna gente piensa, bueno, es que hace menos daño, o incluso algunas personas pueden pensar que es un paso hacia dejar el cigarrillo, por ejemplo, ¿verdad? O un paso hacia ir suavizando esto. Correcto. Doctora Michelle López, psicóloga del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, estamos conversando con ella sobre el tema de las drogas en Costa Rica. Sabemos que el tema de la drogadicción en un país es un tema que aborda muchas esferas distintas, ¿verdad? Hay temas que tienen que ver con legislación, hay temas, bueno, incluso que tienen que ver con la distribución de narcóticos o de estupefacientes, ¿verdad? Ilegales. Hay temas que tienen que ver también con adicciones a fármacos de venta regulada, ¿verdad? Que no necesariamente son prohibidos o perseguidos por la ley, pero que tienen venta regulada. En medio de tantas cosas que hay alrededor de esto, en medio de jóvenes que los números nos indican claramente que están empezando a edades cada vez más tempranas, que los consumos están siendo más intensos, que las drogas están convirtiéndose en drogas cada vez más fuertes o más potentes, como el fentanilo, ¿verdad? Que se habla ya de la droga zombie y de casi una epidemia en los Estados Unidos y en algunos países. Ustedes, viendo todo este panorama, ¿ustedes piensan que el tema de la drogadicción debería de manejarse como una emergencia nacional o con alguna otra etiqueta o algún otro nombre que nos haga atenderlo de otra manera? Por supuesto, completamente. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, que el aumento no solo del consumo, sino de la facilidad con la que logran obtener, y no solo, vamos a ver, ya no hablamos solo de, ¿verdad?, como lo mencionaba usted, de THC y vape, también hablamos de TUSI, hablamos de diferentes tipos de drogas que los adolescentes y las personas adultas están teniendo fácil acceso. Nosotros, sí, es muy importante recordarles que IAFA el mes de noviembre cumple 70 años de ser personas apoyando personas. Nosotros tenemos también una línea gratuita, 800 IAFA 800, y hacemos o tratamos de tener este espacio como un llamado a las personas que necesitan, de pronto la persona adulta dice, ok, yo necesito ayuda, llamarle a que asista a alguno de nuestros centros de atención integral de drogas, que le llamamos CAIT. Tenemos en todas las provincias de Costa Rica, contamos con 14 CAIT, y si hablamos de la sede central, que es contando atención a adultos, IAFA San Pedro y Casa Jaguar, tenemos 16 centros de atención. Entonces, recordarles a las personas que no tienen que contar con un seguro médico, ni público ni privado. Muy importante, ¿verdad? Sí. Independientemente a que tengan un seguro, para nosotros no es necesario, puede asistir sin seguro. Puede asistir antes de las 7 de la mañana, ¿verdad? Se hace una filita y ya cuando tiene la ficha, pues puede ser atendido. Ahora, acá atendemos desde diferentes disciplinas. Primero pasa por una valoración médica y posterior a eso puede tener atenciones en trabajo social, en psicología, en terapia ocupacional, en psiquiatría, orientación y bueno, muchas más. Entonces sí me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado a que si usted, mamá, papá, ve que su hijo está consumiendo vape, no es una buena señal de que mejor consuma vape a que consuma marihuana, no, ¿verdad? Igual está consumiendo nicotina. Entonces sí es un llamado a que por favor se acerquen a nuestros centros de atención, y que si tiene alguna duda, ¿verdad?, y no sabe si realmente acercarse o no, puede llamar al 800 IAFA 800, porque para nosotros definitivamente sí es una emergencia nacional el uso que se está haciendo de todas estas sustancias.
Doctora Michelle López, ella es psicóloga del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica. Vamos a conversar también después del corte sobre el aumento en los menores de edad del consumo de marihuana, que es uno de los datos que daba el IAFA en estos días. Y recordar que pueden hacernos llegar sus consultas, sus comentarios, sus preguntas al 7003-1234. 7003-1234. Estaremos muy atentos por esta vía. Regresamos. En Contexto, por Extra Radio. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Pluck quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Pluck vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluck y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Báez. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos hay, gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. En Contexto, por Extra Radio. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber qué pasos debo seguir como madre si sospecho que mi hijo está en riesgo de caer en consumo de drogas. Y muchas gracias y muy bonito el programa. En Contexto, por Extra Radio. Bueno, una preocupación absolutamente válida y yo creo que probablemente del 100% de las personas que son padres. Michelle López, psicóloga del IAFA, está con nosotros. ¿Qué podemos responderle a esta oyente? Es importante que si mamá, papá, ¿verdad?, diagnostican, se dan cuenta que las personas, sus hijos están en consumo activo de algún tipo de sustancia, es importante informarse primero en fuentes confiables e investigar acerca del tema, así como tener presente la oportunidad de conversar o información que puedan o permitan argumentar su opinión y reforzar el mensaje de lo que se considera inadecuado y lo que resulta en las personas menores de edad. También de pronto, bueno, los adolescentes hay que saber cómo entrarles, ¿verdad? Entonces, claro, de pronto, si están hablando de alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, van en la calle con los hijos y ven a alguna persona envuelta en una nube de humo por usar vapeadores, de pronto se puede aprovechar esa situación para conversar acerca del tema también, porque hay mamás o papás que preguntan, bueno, ¿y cómo le hablo del tema, verdad? Entonces podríamos aprovechar esa situación que suceden tal vez de forma cotidiana para conversar del tema. No sé si tendrá alguna otra pregunta. Igual, como les comentaba, acá entendemos en IAFA que el consumo no solo afecta a la persona consumidora, ¿verdad? También afecta a su entorno social, su entorno familiar. Entonces acá tenemos talleres para padres, para justamente enseñar crianza positiva o disciplina positiva y entender cómo acercarme a mi hijo o a mi hija para hablar de este tema. Doctora, también, bueno, en este sentido y para continuar con esta pregunta, ¿qué pasa también o se han topado casos en los que los padres niegan que existe, que su hijo está involucrado como en el consumo de este tipo de sustancias? Porque algunos, aún teniendo algunas señales, dicen, no, mi hijo no hace eso, pero al final de cuentas creo que hay que ser realistas y decir, bueno, vamos a ver cómo les ayudamos más bien. Sí, bueno, nos hemos topado con papás, por ejemplo, como les mencionaba ahora, que me dicen, bueno, es que fui yo el que le compré el vape, porque yo prefiero que consuma vape a que consuma el puro.
¿verdad? Entonces es nuestra tarea la parte de la educación con la población, ¿verdad? También nos ha pasado que vienen papás, traen al chico o a la chica porque son referidos del colegio. Fue el colegio quien encontró a la persona adolescente consumiendo en el baño, en las aulas, afuera, ¿verdad? Y activan protocolo y vienen con esa referencia. Entonces, ha pasado muy poco, pero sí ha pasado que los papás minimizan las afectaciones, ¿verdad? Entonces sí les decimos que bueno, tienen que comprometerse con el programa porque además es una referencia del colegio y hay que acatarla, ¿verdad? Les explicamos algunos de los efectos también a nivel de consumo, justamente porque las personas jóvenes, hablando de adolescentes, tienen que tener aún más cuidado en el consumo que las personas después de los 30 años. Entonces les explicamos un poco acerca de los efectos. Claro. Quisiera recalcar algunos ahorita. Dificultad en la concentración, conflicto para mantener la atención, trastornos de la memoria, el lenguaje y el aprendizaje, dificultad en la toma de decisiones, dificultad empática, impulsividad y síndrome amotivacional. Por ejemplo, apatía o dificultad para cumplir responsabilidades, sustitución de participación en actividades que antes eran placenteras, ¿verdad? Es como, hemos visto ejemplos de chicos y chicas que tal vez hacían algún deporte, pero dejaron de asistir porque ya ese tiempo lo utilizan para consumir, ¿verdad? O tienen problemas en la parte del sistema educativo, también faltan a clases porque se van con los amigos al parque o a alguna parte del colegio a consumir también. Entonces tratamos de evidenciar todos esos efectos negativos que conlleva el consumo en el desarrollo de la persona adolescente. En Contexto, por Extra Radio. Muy buenos días. Una consulta. ¿Qué opciones de tratamiento existen para un adulto que desea dejar de consumir drogas? Opciones de tratamiento. Para adultos. Sí, acá igual en los CAIT se atiende tanto personas adultas como personas adolescentes. Ya si desea venir a la sede central, que es en San Pedro, puede venir a atención a pacientes adultos. Como les comentaba ahora, se hace una pequeña fila por ahí de las 6:30, a las 7 se hace el ingreso. El tratamiento conlleva la atención de diferentes disciplinas. Primero, como les decía ahora, se hace una valoración médica y en base a esa valoración, ¿qué es lo que se hace en la valoración médica? Básicamente es entender el consumo de la persona, ¿verdad? Cada cuánto es la frecuencia, qué es lo que consume, qué ha probado también, qué ha experimentado y desde hace cuánto. En base a eso tenemos diferentes programas de atención que todos cuentan con diferentes disciplinas, como les decía ahora, ¿verdad? Psicología, medicina, trabajo social, psiquiatría, orientación en caso de los chicos que no están inmersos en el sistema educativo y buscan opciones. Entonces, sí, consulta externa. Doctora, mencionamos antes del corte que el consumo, según los datos que dieron ustedes, el IAFA, se triplicó el consumo de marihuana en menores y que el IAFA reporta al menos unas 21,000 consultas de adolescentes de 12 a 17 años. Y bueno, aquí teníamos una cifra, reportábamos que en el 2021 se hablaba de 3,800, el 2022 aumentó a 7,800 y en el último año llegaron a 9,300. En este caso, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está reaccionando a esto? Y la marihuana en específico, que es una de las más conocidas a nivel mundial como droga. Perdón, Rita, bueno. y según la OEA, la más consumida en el mundo, ¿verdad? La marihuana es la favorita. Sí, en este caso, bueno, porque también es fuerte, es una droga fuerte. Aquí ya hablamos de vapeo a marihuana. Sí. Entonces, sí, ¿cómo se está en este sentido, doctora, manejando este tema y a los jóvenes, ¿qué es lo que se les está diciendo respecto a este consumo que se está duplicando, triplicando? Sí, bueno, nosotros, como les comentaba ahora, tenemos programas en donde se visitan colegios, en donde se visitan escuelas, justamente para hacer la concientización, ¿verdad?, de las consecuencias negativas de este consumo.
Asimismo, creo que hace poco incluso salió una ley acerca de la prohibición o el control, ¿verdad?, de este tipo de, bueno, de los vapes que también tienen THC, ¿verdad?, también tienen marihuana, para tener un poco más de control acerca de la venta, del acceso que tienen también las personas menores de edad al respecto. Las alianzas con los centros educativos también acerca de que somos muy insistentes en que puedan activar el protocolo, ¿verdad?, cuando identifican a una persona menor de edad o, sí, bueno, en los centros educativos. Y efectivamente, acá tengo las cifras en la pantalla y han aumentado mucho, incluso ya la edad de inicio no es la que era en el 2021, hace 3 años, ¿verdad?, que era los 15 años, ya la edad empiezan más temprano, ¿verdad? Sí. Entonces sí, acá hemos atendido chicos hasta de 12, 13 años, entonces sí, estamos pues en campañas de concientización e incluyendo también la atención a las familias como apoyo, justamente porque la persona pues tiene que tener su red de apoyo, ¿verdad? Alguien ahí que le esté acompañando en el proceso, igual que nosotros, que somos acompañantes del proceso. Extra Radio. ¿Qué tipo de tratamiento o apoyo profesional es más adecuado para un menor que ya es consumidor? Doctor, aparte de, bueno, lo que comentábamos al inicio, las opciones que tienen estos, menores de edad, en este caso la pregunta del oyente, para alguien que ya es consumidor. Que no está de más, ¿verdad? Porque de hecho le íbamos a pedir ahora, cuando cerremos, que volvamos a repitir todas estas opciones, pero podemos volver a decirlas porque realmente no está de más. Yo siento, ¿verdad?, es una percepción personal, que gran parte de la población general desconoce que tiene todas estas opciones que usted nos había mencionado antes. Sí, bueno, el centro de atención específicamente para personas menores de edad está en la sede central en San Pedro, se llama Casa Jaguar. Ahora, si usted no es de San Pedro, es de otra provincia, ¿verdad?, no es de San José, es de otra provincia, en todas las provincias está el Centro de Atención Integral de Drogas. ¿Ok? Ahí se atiende tanto personas adultas como personas menores de edad. Dentro de nuestros programas tenemos 3. Está consulta externa y el programa de atención y valoración inmediata. Estos son 2 programas ambulatorios, eso quiere decir que la persona viene a cita y se va para la casa después de las citas. Y está el programa residencial, que es un internamiento con una duración de 3 meses. Entonces, por ejemplo, una persona menor de edad viene a atención, le hacen una valoración médica y nuestras doctoras, que ahorita solo hay mujeres, identifican cuál es el programa desde el cual se le podría brindar mejor atención a la persona menor de edad. Ahora, si la persona no tiene adherencia al tratamiento, se valora la opción del programa residencial. Entonces, ¿qué significa esto de si la persona no tiene adherencia al tratamiento? Sí, digamos, si después del tiempo requerido dentro del programa de atención ambulatoria no está presentando resultados positivos, por así decirlo, entonces se valora la posibilidad de que si el riesgo es muy alto, el consumo es mucho y tiene muchos factores de riesgo, ¿verdad?, que le rodean pues el consumo y la vida en general, se valora la posibilidad de que la persona pueda entrar a un programa de residencial, o sea, un internamiento que, como les comentaba, tiene una duración de 3 meses. Doctora Michelle López, psicóloga del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Tenemos un mensaje escrito en el WhatsApp 70031234 que dice: mi opinión, un hijo en drogas es culpa de los padres que los criaron muy mal. Bueno, en realidad esto es todo un contexto social también, ¿verdad? Nosotros, cuando atendemos a las personas menores de edad, requerimos la participación activa de los progenitores en cuanto a límites en la casa, reglas y demás, pero no, vamos a ver, no es
no diría un tema específico de crianza y que eso lo llevó al consumo, ¿verdad? Entendería más que ya está en consumo, ahora trabajemos en los límites y en las reglas que hay que seguir de ahora en adelante. Sí, completamente de acuerdo, porque a veces nos centramos mucho, ¿verdad? ¿Dónde falló? ¿Quién falló? ¿Por qué pasó? ¿Verdad? O sea, la persona que es farmacodependiente o consumidora de alguna droga está viviendo los efectos y sufriendo hoy. Lo que hay que atender es hoy, o sea, ya al final de cuentas qué pasó, cómo se dio, es secundario, porque lo que hay que atender son los síntomas, el sufrimiento, las cosas de la vida cotidiana que está perdiendo, etcétera, ¿verdad? Correcto. A veces igual, digamos, como les explicaba ahora, nosotros le damos seguimiento a los familiares también, papá, mamá, tío, persona cuidadora. Y tristemente mucho de lo que consultan ya específicamente los papás o mamás es esta culpa, claro, ¿verdad? Me siento culpable, no sé en qué fallé, pensé que teníamos buena comunicación y no necesariamente, ¿verdad? Hay veces que pues los adolescentes recurren a este uso de sustancias por una aceptabilidad social o por un tema ya muy personal, emocional, pero personal que no tiene nada que ver con la familia. Hay veces que sí, pero hay veces que no se puede culpar a alguien específico. O sea, hay veces que sí tiene que ver con la familia, no sé, problemas en el hogar, que es víctima de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que la comunicación pues no es la más adecuada y tenemos que trabajar en eso. Por eso es que a nivel interdisciplinario atiende trabajo social, ¿verdad? También. Pero hay veces que pues también es un tema emocional personal, no sé, un duelo no elaborado, un tema de autoestima, un trastorno alimenticio también, y eso no tiene nada que ver pues con la familia, ¿verdad? Sí, correcto. En Contexto, por Extra Radio. Hola, buenos días. Consulta, ¿cómo puedo hablar abiertamente con mi hijo sobre los peligros del consumo de drogas sin generar confrontación? Es válido, ¿no? Esta preocupación, es cierto que hablábamos al inicio también de que podría saber cómo entrarle al hijo o al menor de edad. Sí, de hecho, justo en nuestra página del IAFA existe una investigación que dice cómo hablar sobre marihuana y vapeadores con mis hijos e hijas. Y hay un video también de nuestras recomendaciones. Pero era lo que les comentaba ahora, ¿verdad? Creo que hay que aprovechar, como son adolescentes y hay veces es muy difícil entrar, claro, ¿verdad? Hay que aprovechar estas situaciones. Mira, aquella persona está consumiendo, ¿vos qué pensás de eso? ¿Vos has indagado acerca de las repercusiones? ¿Sabes alguna? ¿Verdad? Como para que no se sienta confrontado, como dice esta persona consultante, ¿verdad? Que no se sienta como voy a hablar con usted de las consecuencias porque como usted consume necesito que entienda, no, sino que nos acerquemos haciendo o aprovechando, ¿verdad? Algunas situaciones que nos podríamos encontrar en la calle o si están viendo las noticias, ¿verdad? O algo así para abrir el tema. Pero sí, muy importante, antes de conversarlo, de fijo, los papás tienen que informarse de fuentes confiables e investigar antes de todo, porque los adolescentes son muy chispas, entonces claro, también si le dicen como, ay no, ya yo investigué y el vape solo tiene vapor, ¿verdad? Que papá o mamá le pueda decir, no, el vape tiene THC, en muchas ocasiones contiene, en todas las ocasiones en realidad contiene nicotina, que es que realmente, o es la sustancia que realmente genera adicción, ¿verdad? Entonces que papá o mamá tengan cómo responderles, para mí eso sería una de las recomendaciones más importantes. Y bueno, aprovechar estas situaciones que se pueden dar para entrar en el tema y que no sienta que lo estoy confrontando. Con esto que usted conversaba antes, doctora, de procesos que pueden estar ahí y que no se hayan llevado a cabo de la mejor manera, podríamos decir, creo que usted mencionaba el duelo como uno de ellos, la pérdida, o problemas en el hogar también puede ser. ¿Cuán
el porcentaje, tal vez no en todas las personas, pero sí hay un porcentaje alto de relación entre este tipo de problemas, digamos, que no estén resueltos o que no se sepa cómo manejarlos o que se sientan solos, y la relación o a buscar, tendencia a buscar las sustancias para evadir incluso estas realidades por las que están atravesando. Sí, bueno, yo soy una persona profesional de atención directa, ¿verdad? En cuanto a estadísticas, sí es importante de pronto consultarlas a comunicación, claro. Pero desde la experiencia de lo que yo he atendido, ¿verdad? Con los chicos y las chicas que vienen a consultar, no podría decirle qué es más y qué es menos. Me parece que es un todo, ¿verdad? Se nos presenta de todo y casi que en las mismas posibilidades de consulta, ¿verdad? A veces se nos presenta que tiene situaciones de violencia en la casa, hay veces que no tiene ninguna situación de violencia en la casa, pero recibe bullying en el colegio, ¿verdad? O hay veces que son las dos juntas. Claro. Entonces, pero siempre hay factores externos, siempre hay algo que llevó al consumo a esta persona, y eso es lo que nosotros queremos saber para poder ayudarle. Entonces, hay veces que ni siquiera la persona lo sabe, ¿verdad? Entonces empezamos un proceso para poder ayudarle a darse cuenta, al mismo tiempo educando con respecto al consumo también. Y cuánta, también por parte de la atención que brindan ustedes, ¿cuánta apertura hay de los menores de edad cuando se les da este tipo de seguimiento, de ayuda o procesos? Bueno, vamos a ver, cuando vienen por referencia, hay dos poblaciones, ¿verdad? La que dice yo vengo porque mi mamá me trae y si cambio es para darle resultados positivos a ella y hacerla feliz. Para darle gusto. Exactamente. Y hay otra muy pequeña, pero sí existe, de chicos y chicas que dicen yo le dije a mi mamá que me trayera porque yo necesito ayuda. ¿Verdad? Entonces, nosotros trabajamos con un modelo que justamente dentro de la primera etapa expone que la persona está en precontemplación. Cuando hablamos de la precontemplación, hablamos de que la persona no reconoce las consecuencias negativas, tanto a nivel social, educativo, laboral, del consumo. Cuando la persona está en contemplación, reconoce estas consecuencias y dice quiero ayuda, o podría necesitar ayuda, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces identificamos en cuál etapa de cambio está la persona para de ahí partir nuestro tratamiento. La apertura de los adolescentes puede ser que vengan enojadillos también, ¿verdad? Claro. Sobre todo hay veces que cuando los remiten del centro educativo, lo que dicen es que la profesora no sabe nada, ¿verdad? Que está inventando. Entonces nosotros les decimos que tranquilos, ¿verdad? Aquí se realizan pruebas de tóxicos en orina, supervisados por los familiares. Entonces vamos abordando, ¿verdad? Todas las personas que estamos acá en Casa Jaguar somos especialistas en la atención de adolescentes. Entonces nos gusta la población, a pesar de que mucha gente dice como los adolescentes son bien difíciles, ¿verdad? A nosotros nos gusta y sabemos cómo entrarle. Entonces, si usted, mamá, papá, está escuchando esto, yo los invito de verdad a que asistan acá a Casa Jaguar, o si no a alguno de los CAIT que hay en todas las provincias. En la página de IAFA también están las direcciones de los lugares, los números de teléfono. Entonces, pues por ahí podrían buscarlo, o en la línea de 800 IAFA 800. Perfecto. Doctora, nos quedan apenas como 5 minuticos, pero me quedé con una cosa en la cabeza dándome vueltas, porque algunos de los síntomas que usted mencionaba o de las manifestaciones externas que muestran los jóvenes cuando están en un círculo de consumo, también son muy propias de la misma adolescencia, ¿verdad? Algunas hasta hormonales, ¿verdad? ¿Quién no conoce o tiene en su familia o cercano algún adolescente que es un poco apático, que no le interesa nada, que pasa metido en cosas durante demasiado tiempo, que no comparte con los demás, etcétera? ¿Cómo podemos
diferenciar, si es que existe alguna manera o algún método, alguna forma o algún consejo, diferenciar que un adolescente solo está siendo adolescente o que un adolescente está en consumo. Bueno, vieras qué interesante, porque nos hemos, atendiendo a papás, nos hemos dado cuenta que ellos se dan cuenta, bueno, cuando el colegio los refiere, pues porque el colegio activa un protocolo. Claro. Pero cuando ellos se dan cuenta es porque les revisan el celular y al parecer los chicos se han grabado consumiendo, lo publican en las redes sociales. Entonces, alguna amiguita le dijo a la mamá que el chico subió eso, o la mamá le revisó el teléfono y vio videos del chico grabándose cuando estaba vapeando. ¿Verdad? Hay mamás también, papás que ya sospechan porque los han visto con los ojitos rojos, como que llegan del cole y se quieren acostar el resto del día. Entonces hacen una revisión en el cuarto y encuentran pues una picadora, ¿verdad? Las famosas boletas. Entonces, básicamente yo creo que mi recomendación sería ser bastante activo en la supervisión, tanto de uso de redes, el celular, ¿verdad? Y que si se tiene alguna duda, pues se le haga una prueba de tóxicos o se le revise de pronto con compañía de él, ¿verdad? Para que no se sienta tocado. Algunas cositas del cuarto donde pueda estar guardando cosas, pero normalmente así es como se dan cuenta los papás y empiezan a sospechar porque llegan del colegio y quieren dormir el resto del día. Claro, y en algunos casos tal vez hasta con una conversación honesta puede bastar, ¿verdad? Para que el mismo adolescente pues se abra y lo exprese. Sí, igual, digamos, si la persona adolescente sale mucho, ¿verdad? Y se salta la hora de llegada o refiere que tiene amigos en consumo, pero yo tengo amigos, pero yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Pues ese es un factor. Podríamos decir que sí, tal vez no lo ha hecho, pero es un factor de riesgo. Claro. Entonces tendríamos que estar muy presentes en la supervisión. Doctora, ya para concluir, ¿podríamos repetir la información o los datos a dónde pueden acudir, a dónde pueden llamar las personas que están buscando ayuda en este tipo de temas? Sí, bueno, tenemos nuestra línea gratuita de 800 IAFA 800 y también tenemos nuestros centros de atención para adultos y para personas menores de edad, los CAIT, que se ubican en cada una de las provincias a nivel país. Hay varios CAIT. En la página de iafa.go.cr pueden encontrar las ubicaciones y los números específicos de cada una de las ubicaciones. Bueno, ella es la doctora Michelle López, Cubero, psicóloga del IAFA, y le agradecemos mucho por habernos acompañado en este espacio En Contexto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias. En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Te invitamos a un viaje informativo lleno de curiosidades, personajes únicos y buen humor. Tecnología, espectáculos, política y mucho más. Tomemos cafecito, contemos historias y riámonos mucho desde las 3 de la tarde de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio.
la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. En contexto por Extra Radio. 11 de la mañana en contexto conversábamos con la doctora psicóloga del IAFA sobre el consumo de drogas en Costa Rica. Creo que hay muchos datos que nos deja sobre las formas en las que pueden ayudar, sobre también los padres de familia, cómo pueden hablar este tema que, como bien lo decía ya la especialista, puede ser sensible para los adolescentes o menores de edad. Sí, nos deja, mucha información valiosa. También algunas preguntas, me quedo con algunas preguntas que podemos plantearle tal vez posteriormente en otro capítulo. Claro. Al IAFA, tal vez no a la parte de las personas que atienden esta parte psicológica como la doctora, sino tal vez a las autoridades, porque una pregunta que me surgía es ¿qué tan contentos están en el IAFA con la legislación actual, con el tratamiento que se le da, por ejemplo, a la parte de seguridad, por la parte de narcotráfico, a la parte de ingresos y de productos que tal vez sí no son prohibidos, pero sí están regulados, al etiquetado de los productos, ¿verdad? Todo este marco legal que podría facilitarle el trabajo al IAFA, o que incluso podría prevenir que los adolescentes y otras personas caigan en el consumo. Y otra de las cosas que como recomendación nos queda es, que es muy importante, como decía la doctora Michelle López, que los papás, cuando tengan estas conversaciones con sus personas adolescentes, no necesariamente hijos, pues primero se informen. En la página del IAFA hay una cantidad de información, incluso detallada en cuanto a vapeadores, en cuanto a marihuana, ¿verdad? Incluso detallada de esa manera. Y que incluso puedan tener conversaciones donde sus adolescentes cercanos puedan conocer las verdades, ¿verdad?, del consumo, los riesgos del consumo, incluso antes de caer en el consumo como tal, o sea, cuando están contemplando la opción de caer en el consumo. Yo veo esto, y aquí por supuesto que lo decimos desde un punto de vista de opinión, porque la especialista nos decía algunas cosas y hablábamos de la parte emocional y de los problemas con los que muchas veces tienen que lidiar. Aquí decimos adolescentes, pero en realidad sabemos que todas las personas en distintos momentos de nuestra vida podemos atravesar periodos complejos. Y yo creo que hablando o sentándonos a escuchar y decir, identificar que estamos pasando por una situación difícil y que estamos vulnerables. Sí, y ofrecer esta atención, esta escucha por parte de los familiares, de los padres, pero también puede ser un hermano, un tío, la abuela. Y conversar con la persona que uno sepa que puede estar atravesando por una situación difícil, creo yo que puede llevarlo a no necesariamente buscar este tipo de opciones para evadir de esa realidad, sino como afrontarla, que al final de cuentas, y es una pequeña parte de las muchas razones que pueden llevar a una persona a buscar este tipo de sustancias, por supuesto, que no es la única. Por supuesto, también ella, la psicóloga, mencionaba el entorno, la convivencia con los otros compañeros. Y estas necesidades de la adolescencia, ¿verdad?, que no dejan de ser vulnerabilidades, de esta necesidad de calzar, esta necesidad de atención, de ser integrado, de ser parte del grupo, que a veces, ¿verdad?, ya cuando uno llega a edades adultas dice, pues estúpidamente, ¿verdad?, porque ya uno deja de valorar eso, pero en estas edades es algo que tiene mucho valor para ellos, ¿verdad? No, y yo creo que también aquí, les digo, porque todos hemos pasado por esa etapa y sabemos lo compleja que es la adolescencia, y estamos viviendo muchas cosas, muchos cambios, presiones incluso, y viene una etapa donde hay que tomar decisiones y no nos sentimos listos, y yo creo que tenemos que hablar y ponernos siempre desde la perspectiva de lo que está pasando, viviendo esa persona, pero también estar ahí como un apoyo, y la prevención yo creo que es un paso fundamental, no solamente en drogas, en cualquier otro tema de enfermedades, de salud. La prevención creo que es fundamental, y muchas veces es de lo que casi no se habla.
Sí, correcto. Y bueno, a nosotros no nos toca mucho editorializar los temas. En realidad, este espacio es pues para poner sobre la mesa varios puntos de vista, pero bueno, pues claramente creo que estamos todos de acuerdo en que las drogas destruyen personas, destruyen familias y destruyen sociedades. Ojalá que la información que obtuvimos hoy y que pusimos sobre la mesa sea de mucha utilidad. Yo personalmente me llevo una cantidad de información y sobre todo estoy sorprendido de la cantidad de opciones que existen de los tipos de tratamientos, ¿verdad? Que algunos son ambulatorios, en algunos casos se quedan ahí, y de todo este trabajo que está a disposición de la población en general, incluso sin tener que presentar un seguro médico, ¿verdad? Ni un seguro de la caja, ni un seguro privado, ¿verdad? Entonces, las opciones están ahí. Sí, no, ya bien nos decía la doctora, y yo creo que, bueno, un punto al que no entramos, pero hay otra parte, porque la gente podrá decir, bueno, pero hay una parte medicinal, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto aparte que no lo discutimos hoy, para dejarlo claro, pero que en otras discusiones podríamos abordar. Sí, que claramente estamos hablando del consumo no regulado, del consumo en adolescentes, y no estábamos hablando o abordando propiamente los consumos medicinales que están siendo aprobados en algunos países y en algunos estados de algunos países, que por supuesto que da para mucho más. Así es. Lo tendremos en el futuro. No, y yo creo que también nos queda, Luis Diego, de esta conversación, que no solamente decir, bueno, no, es que yo no estoy pasando por algo así, sí, algo personal. Creo que podríamos abrir nuestra mente y andar siempre alertas de lo que esté pasando con nuestra gente alrededor. Sí. Puede ser primos incluso, pueden ser hermanos, pero no cerrarnos a que nuestra realidad no puede ir más allá de lo que nos esté pasando a nosotros. Siempre podemos hacer algo más por los demás, más de lo que pensamos. Así es. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Bueno, vamos a nuestra sección de Recordemos y vamos a viajar por... Hoy sí nos vamos a ir bastante atrás. Esa música... Te relaja. Sí, claro, es que entramos en otro momento distinto del programa, ¿verdad? Claro, ya pasó nuestra discusión. Ahora vamos a darles un poquito de datos curiosos de la historia. Es que voy a usar una frase absolutamente cliché, pero absolutamente cierta, al menos para mí. Recordar es volver a vivir. Bueno, ahí yo te diría, yo no viví esto que voy a contar, pero sí es cierto. No, sí, difícilmente en 1504 tengas algún recuerdo del año 1504, ¿verdad? Pero de ahí venimos, podríamos decir, de nuestro pasado. Y sí, bueno, ya que nos adelantaste la fecha, Luis Diego, 1504, un 12 de septiembre, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. Y bueno, justo hablábamos que mañana vamos a tocar este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la parte del tema cívico, patrio, y también que tiene que ver, por supuesto, con este periodo de conquista, que para algunos puede ser bastante polémico. Me incluyo ahí. Sí, con razón lo tocas. Bueno, pues sí, ha habido mucha polémica desde la figura de Cristóbal Colón. Es más, esta semana se celebró la fecha histórica en la que fueron descubiertos los restos de Cristóbal Colón en República Dominicana, ¿verdad? Que eso tiene su polémica, la polémica de la figura del mismo Cristóbal Colón, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona, de almirante era? ¿Qué tipo de tripulación tenía, verdad? Porque yo tuve profesores de cívica que me decían prácticamente que eran casi príncipes españoles y portugueses los que venían en el barco, y tuve profesores de cívica que me decían que eran puros cosacos y casi que maleantes lo que logró juntar Cristóbal Colón para llegar a América, ¿verdad? Entonces, pues es historia de la que no hay muchísima referencia, no hay muchísimos escritos. Por supuesto que no hay ningún otro tipo de evidencia, porque no existían otros medios ni de audio ni audiovisuales, pero bueno, sí tenemos referenciado bastante claro que en 1504 para esta época Cristóbal Colón volvió
volvió a España. Antes de pasar al siguiente dato, ¿sí? Yo sí creo que ha habido mucha confusión sobre el origen como tal de la nacionalidad de Cristóbal Colón, que la gente puede decir es de España, pero en realidad no era español, era italiano, de Génova, y uno por pensar que partió de España y que volvió a España, tiende a pensar o cuando se dice popularmente nos conquistaron los españoles, ¿verdad? Pero sí, Cristóbal Colón era claramente genovés, correcto. Bueno, también un 12 de septiembre, pero del año 1827, en Valparaíso, Chile, se fundó el periódico El Mercurio, que es el periódico más antiguo en lengua española. Más antiguo. Sí. ¿Cuántos años ya hay? Bueno, 1827 a 1927 van 100 y ahorita, 200, 197 años, por ahí, 193 años, por ahí, casi 200 años. Bueno, y es que todavía sigue siendo, ¿verdad?, un referente el periódico en Chile, El Mercurio. El Mercurio, sí, correcto, sigue siendo un referente en Chile. Y también, en 1860, el Trujillo, Honduras, fusilan al filibustero estadounidense William Walker, quien se había apoderado de Nicaragua. Sí, 1860. Sí, que fue bastante después de toda la gesta heroica, ¿verdad? Con Juan Santamaría, etcétera. Luego de la expulsión de William Walker de suelo costarricense, pues él sigue actuando y moviendo sus intereses a través de Centroamérica y finalmente en Honduras termina siendo fusilado en 1860, o sea, un 12 de septiembre. Era médico, abogado, periodista, político y mercenario estadounidense. Sí, y empresario, hay mercenario. Sí, correcto. Tenía muchos intereses. Antes de proceder a ejecutar sus planes en Centroamérica, buscó mucho apoyo económico, ¿verdad?, en los Estados Unidos y toda una figura de estudio, el señor William Walker, que no era inusual en estas épocas que las personas que se enfrentaban de esta manera a países murieran fusiladas, ¿verdad? Yo creo que era más usual que murieran fusiladas a que murieran en una cárcel. Tristemente, sí. Y que, ¿a qué año saltamos ahora? Saltemos a 1901. Un tema del que por mi formación radiofónica creo tener bastante cercanía. El ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi. Marconi. Sí, realiza... Me quedo con el apellido. Marconi, sí. Guglielmo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico entre Cornualles, Inglaterra y Terranova, Canadá. Guglielmo Marconi es contemporáneo con Graham Bell. Y de hecho hay una teoría que dice que cuando algo se está inventando en un lugar de la Tierra, en otro lugar lejano, alguien está teniendo la misma idea y trabajando más o menos en lo mismo. Luego, con el tiempo se descubrió que tanto Graham Bell como Marconi estaban básicamente, sin conocerse, trabajando más o menos en la misma tecnología que dio origen posterior a la telegrafía y a las radiocomunicaciones. Y sí, también es muy famosa la siguiente comunicación que estableció Guillermo Marconi, que si no me equivoco, esta fue desde Inglaterra hasta Nueva York, ¿verdad? Pero sí, en español le llamamos Guillermo a Guglielmo Marconi. En 1901 estaba realizando esa primera comunicación radiofónica. Hay un debate, de hecho, en cuál fue la primera comunicación radiofónica, justamente por esto, porque Graham Bell y creo que alguien más en Oriente estaba también trabajando un poco en esto, ¿verdad? Que un poco hay algo de desconocimiento de cómo funciona la transmisión de las ondas radiofónicas.
sinfónicas, ¿verdad? Y básicamente lo que hace la radiofonía es colocar sonido en impulsos eléctricos de las ondas electromagnéticas y a través de ciertos aparatos, digamos que traducir esos impulsos, convertir esos impulsos eléctricos, esos golpecitos eléctricos en sonido. Y Luis Diego, bueno, ya que vos sabes tanto de este tema y que te apasiona, él patentizó su invención, Marconi. La verdad no lo tengo claro. La verdad no lo tengo claro, me parece que no. Lo que sí sé es que hay algunas marcas de accesorios para radiodifusión que llevan el nombre Marconi. Ya. Sí, pero no recuerdo bien. Sí es como de los más conocidos, sí, correcto, en cuanto a la invención radiofónica. Creo, estaría bonito que investiguemos ahora después, porque me parece que el que tomó la mayor tajada del pastel fue Graham Bell, ¿verdad? Porque luego, con todas estas invenciones, se fundó la compañía Bell de telecomunicaciones en los Estados Unidos y Canadá, que durante muchísimos años fue la empresa de comunicaciones más grande, por lo menos de todo el este de la costa este de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, es un tema y por el cual estamos aquí, ¿verdad? Que a partir de todas esas cosas que pasaron y gente que un día dijo, bueno, vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Estamos aquí por radio. Sí, correcto. Y bueno, no se está festejando el nombre de él hoy en día, pero Amando Céspedes Marín, que mi amigo Rafa Cambronero lo ha estudiado también bastante. Amando Céspedes Marín fue el primer radiodifusor, ¿verdad? O uno de los primeros y el más emblemático de los radiodifusores en Costa Rica, ¿verdad? ¿De dónde era? Amando Céspedes Marín, no sé si era originario del centro de San José, pero él se movía en esta área y una de las primeras emisoras, si no la primera que fundó, fue Radio Almática. Se llamaba Radio Almática. Emisoras que vamos a ver, uno se imagina ahora, ¿verdad? Porque uno se monta en un carro, se va oyendo Extra Radio, llega a Punta Arenas y la sigue oyendo, llega a Guanacaste y la sigue oyendo, pero en esas épocas las emisoras pues funcionaban unas pocas cuadras a la redonda, ¿verdad? Y conforme podían ir adquiriendo más tecnología, pues iban ampliando su rango, pero tampoco era que se veían ni en todo el país y ni siquiera en todo San José, ¿verdad? Mucho menos en toda el gran área metropolitana. Algunas de estas primeras emisoras se oían unas cuadras a la redonda, o sea, eran prácticamente radioaficionados. Y bueno, yo recuerdo, y creo que todavía está ahí la placa en Heredia, en una casa donde está la placa que esa fue su casa. Bueno, en el 2000, ¿cuándo fue? 2021 tuvo problemas esta casa, la derribaron, por decirlo así, y en ella vivió desde los 20 años hasta su muerte, entiendo, Amando Céspedes, en la casa de Heredia. Sí, en 1900. Está ahí en el puro centro, muy cerca de la escuela Braulio Morales. Correcto, estoy recordando que don Amando murió alrededor de 1976, ahí mismo en Heredia. Pero bueno, un día como hoy, Guglielmo Marconi realizó la primera comunicación radiofónica que cruzó el Atlántico. Y de 1901 vamos a pegar un salto cuántico de 9 añitos a 1910. Sí, 9 años nada más. Seguimos recordando. Bueno, tampoco tenemos recuerdos de esa época. No, pero nos queda porque ahora nos vamos a la parte musical. Bueno, que este es uno de tus fuertes, Rita. Ahí sí te puedo hablar más. Claro, como toda una flautista de flauta traversa, ¿verdad? Con tu proceso en orquestas, ¿verdad? Sí, leyendo música, etcétera. Vos conoces muy bien a Mahler. Sí, bueno, está justamente la que tenemos ahí, es la Sinfonía número 8 del compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler. En 1910, un 12 de septiembre, estrena la Sinfonía número 8, que es la que estamos escuchando de fondo, en Múnich, Alemania. Dice que, bueno, es un compositor que se le considera del estilo romanticismo tardío. Y bueno, su obra se caracteriza por esa intensidad. Sí. Se le denomina esta sinfonía incluso la Sinfonía de los 1000.
por la cantidad de gente que está. Intérpretes. Sí, aunque no siempre se dice, se tienen los 1000 intérpretes. Y esta fue la última obra que Mahler estrenó con vida y que contó con un gran éxito de crítica y el público cuando la dirigió el día del estreno. De hecho, a Mahler nunca le gustó que le llamaran la Sinfonía de los 1000. Él ese nombre nunca no lo aprobó. Exacto. Pero escuchémoslo un poquito, un poco más en primer plano, Rafita. Propio de su estilo era justamente esto, utilizar coros, solistas vocales, es esto muy propio del estilo del Mahler. Es muy grandilocuente, ¿verdad? Que de hecho, claro, por eso se enmarca dentro del romanticismo tardío, ¿verdad? Que veníamos de una época donde todo era muy armónico, muy bonito y muy suavecito, muy romántico de alguna manera, y luego Mahler, Beethoven, ¿verdad? Empiezan a hacer estas obras ya pues con mucha más pasión, mucho más llenas de esto, de grandilocuencia, ¿verdad? No por nada le llamaban la Sinfonía de los 1000, o sea, se oyen prácticamente 1000 voces ahí, y luego todo este brass, ¿verdad? Todos estos instrumentos de viento en el fondo, estos trombones pesados con mucha presencia. Y bueno, una de las cosas también que él lograba muy bien en sus composiciones era estos contrastes dramáticos, digamos, de pasar de ese drama a extractos mucho más melancólicos y nostálgicos. Entonces, creo que es un estilo muy personal, obviamente como el de cada compositor, pero... Muy alemán. Bueno, él es austriaco. ¿Él es austriaco? Yo pensé que era alemán. Sí, no, en Alemania es donde se estrena esta sinfonía, pero él es austriaco. Sí. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. Soy más del romanticismo, soy fan de Mozart, digamos, pero Mahler me gusta, tiene su cosa. Entonces esta se estrenó un día como hoy. En 1910. Muy bien. Yo tengo un dato, más popular. Sí, mucho más popular. En 1959, es un dato mucho más popular, e incluso hay una persona que puede hablar mucho mejor de esto que yo, porque está más en su generación. Pero la serie televisiva Bonanza, que fue un ícono de la televisión norteamericana de los años 60 y 70. Esta popular serie Bonanza se estrenó en los Estados Unidos un 12 de septiembre como hoy del año 1959, y ese tema de fondo a las personas que tienen cierta edad, cierto nivel de juventud como don Paul Ulloa, les mueve las fibras. Buenos días, don Paul. ¿Cómo están? Buenos días. Sí. Es cierto. ¿Sí o no? Es cierto. Yo veía Bonanza con mi padre. ¿Cómo era el programa? ¿Cómo era? ¿Y cómo era sentarse a ver eso? Porque era en vivo, ¿verdad? Si no lo veían en vivo se lo perdían, obvio. Aquí llegaba bueno, en mis tiempos solo había 2 o 3 canales y había que ponerse de pie para cambiar la perilla, ¿verdad? Sí, vos eras el control remoto de tu papá. Yo era el control remoto. Y el tele era un tele, voy a decir la marca, era un Philips de bulbos. Claro. Entonces, sí, se sentaba uno a ver Bonanza, que era las... ¿A qué hora lo daban, Paul? Lo daban, es que tuvo 2 horarios, pero era principalmente en las noches, después de las noticias de las 6. Después del trabajo. Exactamente. Claro. Y antes la televisión llegaba hasta las 8 de la noche. Sí. 9 de la noche a lo mucho. Y era un ejercicio familiar, grupal. Se sentaba uno a ver tele. Sí. Con la familia. Sí. Y Bonanza es el caso de esos dramas de la familia Cartwright. Ajá. Que fue la familia. ¿De qué trataba? Eran vaqueros, ¿no? Eran vaqueros, pero entonces tenían una serie de conflictos dentro del pueblo y con el resto de los vecinos y con los cuatreros y con todos los malos que aparecían ahí en esa parte, de los Estados Unidos. Eran la ley sin ser ley.
y eran tan respetados que imponían su ley. Era una familia. Sí, sí. Es Wow. El guión se parece mucho a un guión que ahorita está muy de moda en las plataformas de streaming. Ajá. Con... ay, es que se me está yendo. Bueno, ha tenido, mientras lo recordás, Bonanza ha tenido remakes, ¿verdad? O sea, ha tenido nuevas versiones. Sí, eso es cierto, pero sus personajes es cierto, los personajes usaban la misma ropa todo el tiempo. Ahí estuvo Michael Landon, ¿verdad? Y después, ya te voy a decir cuál es. Paul se está riendo porque aquí nuestros productores nos están diciendo, nos están dando datos, que usaban cabellos postizos, claro, usaban cabellos postizos para verse vaqueros. La verdad, Michael Landon era parte. Era el chiquillo. Claro. Era el chiquillo de toda la serie, y el que se parece mucho a eso el día de hoy es ya lo estoy abriendo porque la verdad se me fue. Bueno, Yellowstone. ¿Cuál? Yellowstone es muy parecido a Bonanza. Muy parecido a Bonanza. Qué interesante. Claro, ahora haces previa, haces un montón de cosas más, pero sí, era muy parecido. Qué interesante. ¿Qué edad tenías, Paul, en esa época? No, estamos hablando... ¿Eres un chiquillo? Chiquillo, esos son los 70s. En esa época no corrías para presentar un noticiero. No corría como tengo que correr ahorita. Así que, pero sí, era muy interesante. Qué interesante. ¿Qué tenemos para hoy, don Paul? A partir de las 11:30 de la mañana a través de Extra TV y Extra Radio, Extra Noticias. Porque soy yo el que voy a presentarles hoy. Sí, ya estás al aire casi. Ya casi. Dos detenidos por robos a los conductores de plataformas. Entonces ya el OIJ hizo un operativo fuerte sobre este tema. También hay un informe de la Universidad Nacional que habla sobre la inseguridad que estamos viviendo. Y además les voy a contar que tenemos ahí un cambio, va a haber un cambio a partir del 2025 en educación religiosa. Así que... qué interesante. Vamos a analizar. Me quedo en sintonía para saber. Así es, así que los espero en 2 minutos. Llegaré. Sí llegas. Corra. Llego. Bueno. Hasta caminando llegas. ¿Serio? Sin correr. Sin agitarme. Sí, sin agitarte. Ok. Nos vemos a las 11:30, ya casi. Gracias, Paul. Y los despedimos, pero ustedes se quedan en sintonía con noticias. Extra Noticias a partir de las 11:30 de la mañana. A las 12:30 viene Tiempo Extra. A las 2 de la tarde Asiento Extra. Y a las 3 de la tarde Christopher Brenes, Alex Jiménez traen mucho que contar. Nos escuchamos mañana a 10 de la mañana en Contexto. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.